Hola a todos, es un gusto participar en el curso de infecciones asociadas a la atención de la salud. Yo soy el doctor Henry Albornoz, me voy a referir a lo que tiene que ver con los aspectos del Sistema Nacional de Infecciones Hospitalarias, desde lo que tiene que ver con su componente desde el Ministerio de Salud Pública. Este va a ser el contenido de la charla. Vamos a repasar aspectos que tienen que ver con la organización de la prevención y el control de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, desde que tiene que, por un lado, con lo que tiene que ver con los aspectos desde el Ministerio de Salud, lo que tiene que ver con las instituciones prestadoras y las normativas reguladoras nacionales que existen en la materia. También vamos a abordar algunos aspectos de lo que tiene que ver con las actividades de los comités de infecciones en las instituciones, pero eso va a ser motivo de otra charla particular, así que dentro de ese punto nos vamos a referir a lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica de las infecciones hospitalarias. También, finalmente, vamos a repasar algunos aspectos con lo que tiene que ver con las guías y recomendaciones nacionales en la materia. Con lo que tiene que ver con la organización y prevención del control de las infecciones hospitalarias, vamos primeramente a hablar de lo que tiene que ver con el nivel nacional. A nivel nacional, la organización de esta actividad es responsabilidad y cae dentro de lo que tiene que ver con la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Dentro del Ministerio de Salud Pública, las infecciones intrahospitalarias o asociadas a la asistencia sanitaria son de resorte de la Dirección General de Salud, específicamente de la División de Epidemiología. En la División de Epidemiología funciona la Unidad de Infecciones Hospitalarias, que trabaja en conjunto con el Departamento del Laboratorio del Ministerio de Salud Pública, que también es parte de la División de Epidemiología. Funciona una Comisión Nacional Asesora Honoraria de Infecciones Hospitalarias, y yo diría que en conjunto con estas actividades funciona el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, que es un área distinta, dependiente también de la Dirección General de la Salud, pero con el cual Infecciones Hospitalarias comparte aspectos muy importantes, ya que de hecho las infecciones hospitalarias son uno de los aspectos dentro de lo que tiene que ver con la calidad y seguridad del paciente. A nivel de los prestadores integrales, las actividades que tienen que ver con la organización y control de las infecciones hospitalarias recaen fundamentalmente en lo que es la Comisión de Infecciones Hospitalarias o los comités de infecciones hospitalarias institucionales y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el área operativa. La unidad de infecciones hospitalarias, como les dije, funciona en el Ministerio de Salud Pública. Les puse ahí el correo electrónico, que es comisionih@msp.gov.uy, y el teléfono al cual se puede llamar por cualquier duda, cualquier consulta. El funcionamiento es habitualmente desde las 8 de la mañana a las 16:30, todos los días de lunes a viernes. Esta organización, en lo que tiene que ver con los aspectos tanto nacionales como institucionales, la primera reglamentación que tenemos en el país data del año 97. En el año 96 se había generado una comisión específica para hacer una propuesta de trabajo y de reglamentación en lo que tenía que ver con las infecciones hospitalarias, y esa propuesta culminó con la aprobación de un decreto en noviembre del año 97, en el cual se aprobaron aspectos que tienen que ver con la organización, definiciones y conceptos, los criterios diagnósticos de las infecciones hospitalarias y lo que fue la propuesta inicial de metodología de la vigilancia de las infecciones. Ese decreto otorgaba también un año de plazo a las instituciones públicas y privadas para la implementación de las actividades y creó también la Comisión Asesora en Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias dependiente de la División de Epidemiología, cuya responsabilidad inicial en ese decreto era supervisar las actividades de prevención y control de las infecciones intrahospitalarias. O
sé que esta es como la primera normativa nacional que tenemos en la cual estableció aspectos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias. Este decreto establecía también que las instituciones prestadoras tendrían que tener un programa de prevención y control de infecciones intrahospitalarias. Este programa es obligatorio para todas las instituciones de asistencia médica, públicas y privadas, y el funcionamiento a nivel institucional tiene como dos polos de funcionamiento. Un polo que es ambos dependientes de la dirección técnica de la institución, un polo que es el comité o la comisión de prevención y control de infecciones hospitalarias, en la cual se plantea que entre los integrantes deben estar obviamente representantes de la dirección de la institución, delegados de los servicios médicos, delegados del departamento de enfermería y la participación de microbiólogos o de lo que tiene que ver con actividades de microbiología dentro de las instituciones. El otro componente de esta organización de la prevención y control de infecciones intrahospitalarias en las instituciones recae sobre un área operativa en la cual se plantea que debería haber un médico y una licenciada de enfermería cada 200 camas de la institución, con una dedicación de 4 horas por día para la licenciada de enfermería cada 200 camas. Esa fue la propuesta inicial, y también en lo que tiene que ver con las responsabilidades dentro de las instituciones, se propone que la dirección técnica de la institución es la que tiene competencias muy importantes para el desarrollo de este programa institucional. Dentro de ellas, organizar la formación del Comité de Control de Infecciones Hospitalarias, propiciar la infraestructura para el funcionamiento del comité, aprobar y, generar las condiciones para que el Comité de Infecciones participe en los órganos formuladores de política institucional en el área que tiene que ver con su competencia. Se establecía también un conjunto de responsabilidades para los comités de infecciones. Esto fue tomado después en una recomendación posterior que también va a ser comentada, y entre ellas ustedes tienen la de elaborar, implementar, mantener y evaluar el programa de prevención de control de infecciones, implementar y mantener un sistema de vigilancia epidemiológica, realizar la investigación epidemiológica de casos y brotes de infecciones hospitalarias e implementar en ese caso medidas de control. Elaborar, implementar y supervisar normas para limitar la diseminación de agentes infecciosos, implementar programas de educación. Esta es una de las actividades muy importantes de los comités de infecciones y de ese núcleo operativo que decíamos hoy. No solo elaborar las normas, sino asegurar que esas normas se difundan, que sean conocidas dentro de la institución, y para eso las actividades de educación son muy importantes. Y entre las responsabilidades está también la de notificar a la División de Epidemiología tanto las tasas de infecciones hospitalarias que surgen de esa vigilancia epidemiológica, como la existencia o la ocurrencia de brotes que tengan que ver con eventos sanitarios asociados a infecciones hospitalarias en las instituciones. La comisión que estaba establecida en el decreto del año 97 ha funcionado desde esa fecha, y en el año 2006 se elaboraron 2 recomendaciones muy importantes. Una, que es el manual que hace al Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones Hospitalarias, y otra recomendación que es lo que tiene que ver con la implementación de los comités de infecciones hospitalarias. Ambas normativas están disponibles en la página web del Ministerio de Salud Pública y contienen
los aspectos fundamentales de estos elementos, tanto de la Vigilancia Nacional de Infecciones Hospitalarias como de la implementación de los comités de control de infecciones. El Sistema Nacional de Vigilancia es obligatorio para los prestadores del sistema. Esta obligatoriedad la planteaba ya el decreto del año 97, pero además fue refrendada, confirmada en los contratos de gestión del año 2013 que fueron firmados entre la JUNASA y los prestadores integrales del sistema. En ese decreto, en la cláusula 39, en lo que tiene que ver con la calidad de atención y seguridad del paciente, se plantea elementos que tienen que ver con el reporte de las infecciones hospitalarias, el control de los brotes y otros aspectos vinculados a esto. Este reporte de la vigilancia de las infecciones hospitalarias se estableció que sería inicialmente con definiciones y metodologías de lo que era el sistema NICE de Estados Unidos. El sistema NICE es un sistema de vigilancia nacional de infecciones hospitalarias que lo establecieron los CDC en Estados Unidos para la vigilancia de los hospitales en Estados Unidos. Nuestro sistema tomó de ese sistema de vigilancia lo que tiene que ver con las infecciones en unidades de cuidado intensivo, tanto adultos, pediátricos como neonatal, y las infecciones de sitio quirúrgico en cirugías seleccionadas que después vamos a retomar en algunos aspectos. Entonces, no es la idea volver sobre la vigilancia epidemiológica, que es una charla que ya se dará, pero el Sistema Nacional toma la definición de los CDC, entendiendo la vigilancia como la recolección, análisis e interpretación continuada y sistemática de datos esenciales de salud para su aplicación, implementación y evaluación de las prácticas de la salud pública, directamente integrada con la diseminación oportuna de esa información a aquellos que lo deben conocer y que son los cuales, a partir de la realización o implementación de medidas, pueden impactar sobre los datos de lo que se está vigilando. Los propósitos de la vigilancia, bueno, obviamente el propósito final es, y sin duda el más importante, es reducir el riesgo de la ocurrencia de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Tanto, para eso, los indicadores que se controlan, se vigilan, son indicadores orientados a los resultados, y dentro de eso, obviamente, los más importantes son lo que tiene que ver con la incidencia de infecciones hospitalarias, y como una medida de proceso que también contribuye a disminuir las infecciones, se plantea también la vigilancia de indicadores orientados a los procesos. Otro objetivo es establecer la frecuencia endémica basal de algunos eventos sanitarios vinculados a infecciones hospitalarias. O sea, ese objetivo es apuntando al objetivo final de bajar esas tasas endémicas. También uno de los propósitos de la vigilancia podría ser identificar brotes. Sin embargo, a nivel de infecciones hospitalarias, la vigilancia como tal es un método poco eficiente y en general tardío para la detección de brotes, pero no por eso menos importante. También un propósito de la vigilancia es convencer e involucrar al equipo de salud en los aspectos que tienen que ver con la prevención y el control de las infecciones. Para eso es muy importante la existencia de datos locales. Los datos locales siempre son sentidos como más propios, más cercanos, y contribuyen al involucramiento de todo el equipo. Esos datos locales obviamente necesitan ser devueltos a los equipos de salud en forma adecuada, rutinaria, y también teniendo desde el punto de vista una perspectiva evolutiva, y que esa devolución sea también en espacios de discusión adecuados. Otro aspecto por los cuales la vigilancia, la información de la vigilancia puede ser usado para
involucrar al equipo de salud, es usar esos datos en lo que tiene que ver con la educación y fomentar buenas prácticas en los equipos de salud. Otros propósitos, bueno, pueden ser evaluar las medidas de control y las intervenciones. En este ciclo de uno vigila, implementa, evalúa los resultados y realiza nuevas intervenciones. También, de hecho, la vigilancia tiene como propósito satisfacer a los reguladores y eventualmente a los usuarios. En este caso, los requerimientos del Ministerio de Salud, los requerimientos del FONASA y también de los consumidores del servicio. Y como otro elemento, los datos de la vigilancia, la metodología y la información que surge de la vigilancia epidemiológica de las infecciones hospitalarias es un aspecto siempre muy considerado en lo que tiene que ver con las normativas de acreditación de hospitales. También la información que surge de la vigilancia es un elemento que a nivel institucional sirve para consolidar el sistema de vigilancia, el programa de prevención de infecciones hospitalarias, y en ese sentido es también una herramienta que puede ser utilizada por los prestadores integrales ante eventuales juicios de mala praxis, fundamentalmente vinculados a infecciones hospitalarias. En ese sentido, tener datos, tener información de la vigilancia, datos que sean confiables y que demuestren que en realidad las infecciones hospitalarias ocurren, que es un hecho que ocurre en los hospitales y que hay algunos de los pacientes que tienen mucho más riesgo de sufrir una infección hospitalaria que otra, y que en realidad la responsabilidad del prestador es aplicar un conjunto de medidas para disminuir ese riesgo, es un elemento muy importante ante estas situaciones. Otros propósitos podría ser comparar las tasas entre hospitales. Eso, si bien puede ser útil y es visto como en algunos sistemas como una cosa que favorece la mejor implementación de medidas de prevención, tiene algunos problemas. Uno de los problemas es lo que tiene que ver con aspectos de ajuste del riesgo. No todas las poblaciones de pacientes dentro de los hospitales tienen el mismo riesgo, y existe la posibilidad también de que entre hospitales los riesgos puedan ser distintos, y obviamente ese riesgo puede hacer variar las tasas de incidencia o las densidades de incidencia de infecciones hospitalarias. Otro aspecto que tiene que ver con esto es la necesidad de que la recolección sea confiable y que haya una necesaria validación de los datos. Lo que sí no es discutible es que las tasas tienen un valor de seguimiento evolutivo individual del hospital, y seguramente ese es el valor más importante que tienen las tasas cuando uno las analiza a lo largo del tiempo y ve cómo evolucionan después de la implementación de medidas. Y un aspecto discutido, pero que en algunos países ya va en vías de desarrollo, es la difusión pública de los datos de la vigilancia epidemiológica. Esto es lo que plantea en esta secuencia que hablábamos hoy la Organización Panamericana de la Salud: tener un plan de vigilancia, recoger los datos, realizar el análisis de esos datos, o sea, fundamentalmente calcular las tasas de infecciones, hacer una interpretación de esas tasas, difundirlas, comunicarlas a los equipos de salud, implementar medidas, mejorar las prácticas y volver a evaluar y entrar en este ciclo, lo que sería un ciclo de mejora continua respecto a las infecciones hospitalarias. Obviamente que la vigilancia epidemiológica tiene un conjunto de requerimientos, como que tiene que haber un manual de vigilancia que establezca las definiciones, la metodología, tiene que haber instancias de entrenamiento, formularios de recolección, un método para el ingreso de datos, tiene que haber una base de datos que guarde y acumule esos datos,
un método apropiado de chequeo de la información y programas que permitan obtener de esos datos una información resumida que pueda ser utilizada como veíamos anteriormente y que se puedan generar reportes sistematizados de los resultados. Como decíamos, nuestro sistema de vigilancia está organizado en componentes. Tiene un componente de vigilancia de cuidados intensivos, que incluye unidades de cuidado intensivo de adultos y pediátrica. La vigilancia pediátrica en este momento no es obligatoria, o sea que es uno de los componentes opcionales. Un componente de vigilancia de las unidades de cuidado intensivo neonatal o nursery de alto riesgo. Un componente de vigilancia del paciente quirúrgico. Un componente de vigilancia en áreas especializadas, que también es opcional. Un componente de vigilancia de Clostridium difficile, que actualmente es una vigilancia que se realiza en forma de vigilancia centinela, donde hay un conjunto de hospitales que son los que lo realizan, pero que esto va a pasar a ser una vigilancia de tipo universal. Los otros componentes muy importantes del sistema son los componentes de reporte de brotes de infecciones hospitalarias, especialmente cuando estos brotes son por la emergencia de microorganismos multi y extremadamente resistentes. El componente de vigilancia de brotes es muy importante y es también uno de los aspectos esenciales al sistema. Es mucho más fácil controlar la emergencia de microorganismos o de este tipo de eventos sanitarios cuando se inician que tratar de controlarlos después que el proceso está ya evolucionado y donde es mucho más difícil, más costoso y más largo en el tiempo, sobre todo resolver esos problemas. Y en el futuro se está planificando un componente de vigilancia de microorganismos multiresistentes. El sistema funciona fundamentalmente online, donde se ingresa a la página del Ministerio de Salud Pública, a la División de Epidemiología, y ahí está todo el sistema para notificar las infecciones hospitalarias, cargar las planillas de denominadores. Hay análisis ya predeterminados que salen en forma automática. Para eso todos los comités de infecciones tienen un usuario y una contraseña que es la que les permite entrar al sistema. Ese usuario y esa contraseña se da desde la unidad de vigilancia de infecciones hospitalarias y es en acuerdo con la dirección técnica de la institución. Una vez que se ingresa al sistema, si fuéramos a reportar una infección, por ejemplo, se ingresa a la institución, se ingresa si el paciente está internado o no, y se ingresan un conjunto de datos que son los que se solicita de ingreso de una infección hospitalaria. Dentro del componente quirúrgico, por ejemplo, para hablar rápidamente de uno de ellos, se hace la vigilancia, como decíamos, de lo que son los procedimientos quirúrgicos NIS. Eso implica que el paciente haya estado más de 24 horas en el hospital, que haya ido a sala de operaciones, que se haya realizado un procedimiento que implica apertura y cierre de piel y o mucosas y que entre dentro del listado de procedimientos NIS para que entre a la vigilancia. Se ha definido un conjunto de procedimientos quirúrgicos para los cuales la vigilancia de infecciones de sitio quirúrgico es obligatoria. Eso incluye la cirugía cardíaca de adultos y pediátrica, la cirugía de bypass coronario, cirugías osteoarticulares como la fusión espinal, la artroplastia de rodilla, la artroplastia de cadera, las cesáreas, la colecistectomía laparoscópica, la colecistectomía convencional, la craniotomía, la mastectomía y la cirugía vascular. Esas son procedimientos quirúrgicos en los cuales la vigilancia en nuestro sistema es obligatorio, lo cual no quiere decir que sean las únicas que la institución tenga que realizar. Hay un margen para que las instituciones adecúen a otros procedimientos la necesidad de vigilancia o no, dependiendo de la frecuencia del procedimiento, de la noción de tener problemas o no con ese procedimiento
y si hay medidas preventivas para implementar. El componente de unidad de cuidados intensivos de adultos vigila en la unidad de cuidado intensivo a todos los pacientes, en los cuales se evalúan para la búsqueda de ocurrencia de infecciones en todos los sitios corporales, y se evalúa fundamentalmente infecciones asociadas a 3 procedimientos invasivos frecuentemente utilizados en la unidad de cuidado intensivo: el catéter urinario, el catéter venoso central y la intubación y la ventilación mecánica. Obviamente hay que recoger denominadores, se recogen el número de pacientes que ingresan a la unidad, el número de pacientes que están día a día en la unidad, el número de pacientes con catéter venoso, el número de pacientes en asistencia respiratoria mecánica y el número de pacientes con catéter urinario, que son los denominadores que se utilizan después para el ajuste de las tasas. Eso se recoge en una planilla mensual de recolección de los denominadores, donde día a día se recoge esa información, y esas planillas se ingresan al sistema como denominadores. Por ejemplo, acá, si fuéramos a ingresar, se ingresan una planilla de control de infecciones hospitalarias, se va a los datos de ingreso mensual, esto sería para el mes de junio de 2016, en una unidad de cuidado intensivo, se confirma aquí, esto lo hace institución por institución, y se ingresan los datos. Por ejemplo, en una institución, en la unidad de cuidados coronarios, se ingresan los días mensuales de ventilación mecánica, de catéter venoso central, de catéter urinario, los días pacientes totales, los ingresos que hubieron en el mes, cuántos pacientes había el primer día, el último día, y las infecciones hospitalarias del mes, que en este caso hubo una infección bronquitis y una infección del tracto urinario para esta unidad. Con esta información el sistema automáticamente permite el cálculo de distintos indicadores de infecciones hospitalarias. Para eso los comités de infecciones entran en lo que es la parte de análisis del sistema, establecen la institución, el periodo en el cual quieren hacer el análisis de los datos. Se entra, por ejemplo, este es el análisis llamado tipo 1, se establece el periodo, en este caso, como está sacado desde el Sistema Nacional, están todas las instituciones de las unidades de cuidado intensivo médico-quirúrgicas. Esto es un ejemplo para el año 2015, se confirma y el sistema tira un conjunto de indicadores. Por ejemplo, la densidad de incidencia de neumonias asociadas a ventilación mecánica, medidas como el número de episodios por 1000 días de ventilación mecánica, la densidad de incidencia de bacteriemias asociadas a catéter venoso central, medidas como episodios por 1000 días de catéter venoso central, de infecciones urinarias sintomáticas y indicadores que tienen que ver con la proporción de utilización de estos dispositivos en las unidades de cuidado intensivo, lo cual es un método que permite en cierta medida evaluar la severidad de los pacientes visto desde el punto de vista del requerimiento de dispositivos invasivos que esos pacientes requieren. También este análisis muestra el número de episodios de infecciones, la proporción, cuántas de ellas cursan con bacteriemia secundaria. El análisis tipo 2, que también para el mismo periodo que se confirma, permite ver el perfil de microorganismos por tipo de infección hospitalaria, por ejemplo, que fue lo seleccionado en este momento. Entonces muestra para cada tipo de infección hospitalaria cuántos hubo aislamiento microorganismo y cuántos no, y podemos ver también dentro de cada microorganismo el perfil de sensibilidad y resistencia a determinados antimicrobianos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo para Klebsiella oxytoca, la sensibilidad a amicacina sobre 19 aislamientos fueron todos sensibles, o sea que la resistencia fue 0%. Y así el sistema larga esta información microorganismo por microorganismo y antibiótico por antibiótico. De forma que
les mostré el ejemplo de la vigilancia en la unidad de cuidado intensivo. También podemos ver, por ejemplo, aspectos de lo que tiene que ver con la vigilancia de infecciones del sitio quirúrgico. Estos son la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico en cesárea para el año 2014 y 2015. Fue 2.18% en el 2014, 2.15% en el 2015, y vemos la incidencia para cada año por un estrato de riesgo, que es el índice de riesgo de infección quirúrgica. Obviamente los pacientes que tienen un valor 0 en el índice de riesgo tienen menor riesgo de infección del sitio quirúrgico, y este riesgo en general aumenta en la medida que aumenta el valor en el índice de riesgo. También el sistema muestra la incidencia de infecciones del mismo ejemplo en cesárea, viendo las infecciones incisionales superficiales, las incisionales profundas y las de órgano-espacio, que son los 3 tipos de infecciones del sitio quirúrgico cuando analizamos la profundidad de la infección. Obviamente son mucho más frecuentes las infecciones incisionales superficiales que las incisionales profundas y que las de órgano-espacio. También el sistema, como tiene información desde el segundo semestre del 2007, tiene o permite hacer un análisis de la evolución por periodos, por ejemplo, y esta es la evolución de las infecciones incisionales profundas de órgano y espacio en los distintos procedimientos en distintos periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, vemos que en la cesárea, en el periodo 2008-2010 estuvo en el entorno del 4%, bajó en el periodo 2012-2013 y estuvo más bajo aún en el periodo 2014-2015. Lo mismo ocurre con la cirugía de bypass coronario, con la cirugía cardíaca. Ya en la cirugía vascular ha habido alguna variación, no hay una tendencia clara en el proceso. Por otro lado, la colecistectomía quirúrgica muestra una tendencia como al ascenso. En la craniotomía hay una tendencia al descenso, similarmente que en la prótesis en la artroplastia de cadera total. Y bueno, en la mastectomía también ha habido un descenso en la incidencia de infecciones incisionales profundas y de órgano-espacio. ¿Por qué se reportan las incisionales profundas y de órgano-espacio? Porque en realidad las infecciones superficiales tienen el riesgo de una subnotificación, porque las infecciones de sitio quirúrgico ocurren fundamentalmente en los pacientes estando ambulatorios. Entonces, si no hay un sistema de seguimiento homogéneo entre las instituciones, la variabilidad entre las instituciones está determinada fundamentalmente por esas infecciones superficiales. Entonces, por eso se decidió que este análisis se hiciera considerando las incisionales profundas y las de órgano-espacio, porque cuando ocurren este tipo de infecciones son más importantes desde el punto de vista clínico, habitualmente requieren una evaluación hospitalaria y muchas veces la internación del paciente. Entonces se entiende que estas infecciones son como más estables a lo largo del tiempo y no varían tanto dependiendo del sistema de vigilancia, o más bien de la sensibilidad que tenga mi sistema de vigilancia para detectar las infecciones superficiales, que, como decíamos, puede ser muy variable. Por ejemplo, esto es en las bacteriemias relacionadas a catéteres venosos centrales en unidades médico-quirúrgicas. Ustedes ven la evolución en el tiempo desde el año 2007 hasta el año 2015, donde tuvimos un periodo de descenso muy importante en los primeros 4 años del sistema, y después prácticamente una meseta con algún año un poquito más alto, pero estamos en el entorno del 2 episodios de bacteriemia asociadas a catéter venoso central por 1000 días de catéter venoso. Esta es la evolución de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, donde estamos en el entorno entre 9 y 10 episodios por 1000 días de ventilación mecánica, también con una tendencia al descenso a lo largo del tiempo. Y esto es la densidad de incidencia de infecciones del tracto urinario sintomáticas
por 1000 días de catéter urinario, donde también tuvimos un descenso muy importante en los primeros años y luego una estabilización en el entorno del 2,5%, 2 o 2,5 episodios cada 1000 días de catéter urinario en la unidad de cuidado intensivo. Sé que esto es un repaso rápido de lo que es nuestro sistema de vigilancia de infecciones hospitalarias. En lo que tiene que ver con las guías y recomendaciones respecto a infecciones hospitalarias, bueno, tanto desde la unidad de infecciones hospitalarias como desde la Comisión Nacional Asesora de Infecciones Hospitalarias, se han elaborado un conjunto de recomendaciones, directrices, guías en lo que tiene que ver con infecciones hospitalarias. Ya desde el año 2005 se elaboró, cuando emergió el problema del enterococo resistente a vancomicina en el Uruguay, una guía para el control de ese microorganismo, y así han pasado un conjunto de recomendaciones como procesamiento de ropa para uso en los hospitales, recomendaciones para la esterilización en los hospitales, directrices para la prevención de infección urinaria, que son una traducción de la recomendación de los CDC y de la HIPAC del año 2009, recomendaciones para la profilaxis antimicrobiana en cirugía, paquetes de medidas para prevenir infección del sitio quirúrgico, recomendaciones en lo que tiene que ver con la limpieza y desinfección de superficies en los hospitales, recomendaciones para la higiene quirúrgica de las manos, antisepsia de la piel y disponibilidad de alcohol gel en los hospitales, la implementación de medidas de aislamiento o de precauciones dirigidas al mecanismo de transmisión. Estas son las cartillas que se elaboraron en el año 2011. A partir de la emergencia de las enterobacterias productoras de carbapenemasas, inicialmente, fundamentalmente, de Klebsiella productora de KPC, se elaboró el plan de control de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Hay una cartilla específica de precauciones máximas para la prevención de la diseminación de este tipo de microorganismo. Hay recomendaciones para el tratamiento y finalmente, en los últimos años, la supervisión de higiene de los ambientes en los hospitales, las recomendaciones de precauciones por contacto para Clostridium difficile, que tienen algunos aspectos distintos de lo que son las precauciones de contacto para otras situaciones, y está todavía en su versión preliminar las recomendaciones para prevención, control y manejo de infecciones por Clostridium difficile. En todas estas recomendaciones está el link a la página web del Ministerio, donde está disponible la recomendación en su versión PDF. Bueno, muchísimas gracias. Esto era un poco lo que queríamos comentarles y bueno, realmente es muy importante este tipo de cursos, es muy importante que llegue a todo el equipo de salud y que todo el equipo de salud se involucre en las actividades que tienen que ver con la prevención de las infecciones hospitalarias, porque como decíamos hoy, es uno de los aspectos más importantes en lo que tiene que ver con la seguridad de los pacientes y es uno de los aspectos muy importantes de lo que es la calidad asistencial, en la cual tenemos un desafío muy grande por delante. Agradezco una vez más la invitación y obviamente quedamos a las órdenes. Muchas gracias.